Vamos con entrevistas en directo vía Zoom hasta esta mesa única del diálogo con la profesora Maribel Gordón. Domina muy bien el tema económico y en estos días pues ha presentado todo un sinnúmero de propuestas ante esta mesa como parte técnica de los distintos gremios y delegaciones que participan de la misma. Profesora, qué gusto que pueda acompañarnos. Bienvenida como siempre a Next Noticias. Los empresarios en este momento pues solicitan ser parte de esta mesa. También se habla de que llegaron productores. Su punto de vista en relación a este tema, ¿se puede avanzar sin ellos en una mesa entre el gobierno y los gremios, los sindicatos que están en la calle desde hace ya un mes? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo creo que en el escenario nacional hay una evidencia de malestar por parte de la población panameña, que es quien ha cargado con el costo de la crisis y de una política económica neoliberal que viene pauperizando las condiciones de vida de la mayoría de la población. Yo creo que cuando se habla de la necesidad de la participación, nosotros tenemos que recordar algunas acciones de corto plazo. Cuando se enfrentó la pandemia, en este país gobierno y empresarios se sentaron y decidieron suspender contratos y salarios a un número superior a los 300,000 trabajadores. Eso no fue consultado. Aquí no se habló entonces de mesas de 2 y 3 patas, sino que se impuso. Cuando en este país se decidió liberalizar la política económica de los precios, tampoco se consultó con los consumidores. Aquí se establecieron las respectivas protecciones a los sectores del poder económico, se liberalizó precio y eso no significó una canasta básica ampliada más barata. Aquí cuando se decidió imponer el TLC con los Estados Unidos, no se consultó al micro, pequeño y mediano productor, que se ha visto enormemente afectado por una política que favorece al gran productor. Y yo me pregunto quiénes estaban esta mañana, y hemos visto por las imágenes que han sido publicadas en diversos medios de comunicación oficial y los modernos, a personas vinculadas a la actividad económica agropecuaria que favorecen al gran productor. Y eso es uno de los temas que efectivamente la población panameña viene defendiendo, viene señalando y viene exigiendo que por primera vez en la historia de este país sea considerada para generar un proceso de equidad social. Y hay que recordar que cuando hablamos de equidad, para poder alcanzar equidad, la población que ha sido reiteradamente afectada, marginada, excluida, explotada, tiene que dársele un tratamiento que le permita salir de esa inequidad y desigualdad. Es un proceso que fue establecido, que se está llevando a cabo con las dificultades que obviamente tiene, y que se ha profundizado este nivel de dificultad porque es la primera vez que en la historia de este país se evidencia, se pone en el tapete los exorbitantes márgenes de ganancia Claro. que tienen los empresarios de este país. Precisamente eso quería preguntarle, profesora Gordón, porque también sobre esa mesa hay quienes pues han comentado, por ejemplo, litros de leche que los venden a centavos y que luego en los supermercados superan hasta el 1.50, prácticamente los $2. Ese margen de ganancia quizá era un tema que nunca se había abordado. Situaciones como estas son las que causan temor a la libre empresa, a los gremios empresariales en nuestro país. Bueno, yo creo que causan temor al gran empresario, al gran productor, pero no a los micro, pequeños ni medianos productores o microempresarios que tienen intereses en el mercado nacional y que también vienen siendo sometidos a una política económica que favorece al gran capital.
¿Cómo es posible que del productor al consumidor puedan existir márgenes de diferenciación en términos de precio de 200, 300%, que lo vemos en los alimentos, en el combustible, lo vemos también en lo que es la relación de los combustibles? Eso significa que hay una imperfección del mercado, una imperfección que está basada en una estructura profundamente oligopólica, y en las Claro. estructuras oligopólicas los precios son más altos. Somos los consumidores, es ese pueblo humilde y trabajador el que carga con ello. Sí, y sobre el tema del combustible, estas empresas han sido los grandes ausentes en toda esta crisis, donde precisamente lo que ha peleado la población es una disminución en estos costos. No hay regulación para estas empresas. ¿Dónde están en medio de toda esta situación? Precisamente es lo que venimos señalando. Aquí hay la necesidad de regular, de controlar. En un mercado imperfecto, la teoría económica eso es lo que indica. El Estado debe entrar a corregir lo que se llaman fallas económicas. Por ejemplo, en el caso de las empresas que están vinculadas al combustible, se les ha sancionado después de varios años en uno de los casos por prácticas monopolísticas de los agentes económicos. Eso significa que es esta cadena de comercialización y distribución la que está generando un proceso de incremento considerable de los precios, es decir, de procesos inflacionarios que afectan a ese trabajador que ha visto reducido su poder adquisitivo, ha visto disminuidos sus niveles de salario real, y a ese profesional que también viene cargando con una relación de brecha profunda entre costo de vida y salarios. No es posible seguir generando una estructura imperfecta que empobrece a la población, que nos coloca en el sexto lugar con peor distribución de la riqueza, con profundos niveles de pobreza. Al empresariado le ha molestado que la población se haya percatado de una de las tantas causas que generan esa inequidad, y que gobiernos tras gobiernos han generado política económica para seguir favoreciendo a esos 115 ultramillonarios del país. Y parece ser que cuando la población demanda comida saludable y a bajo precio, demanda salarios justos y demanda trabajo, demanda acceso al agua, que se cumple el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, esto causa irritación en ese sector empresarial que no genera trabajo y que pide, y al cual se le dan transferencias para que genere una plaza de trabajo, porque en este país hemos tenido una relación impositiva en donde nuestros impuestos están siendo utilizados para financiar a ese empresariado. ¿Cómo es posible que le tengamos que entregar 700 y 900 dólares para que genere una plaza de trabajo? Es decir, no está generando nada. Es el pueblo humilde, trabajador, el que paga impuestos, el que las financia. Aquí la evasión fiscal es altísima. Las personas jurídicas, su nivel de evasión fiscal está en el orden del 64%. En el orden del 33% está esa evasión en términos de la retención del impuesto de ITBMS que pagamos los consumidores, pero que el empresariado no entrega, no lleva a las arcas de Claro. la gestión pública. Entonces, donde hay distorsión que genera inequidad, el Estado está obligado. Y cuando se habla de que no es correcto, yo quiero señalar algo, en países desarrollados, capitalistas, porque dicen, bueno, es que queremos ir al comunismo, en el capitalismo de los Estados Unidos, de la Unión Europea, se regula, se establecen márgenes de ganancias, topes a los márgenes de ganancia, o se pone impuesto a la ganancia. Eso quería preguntarle. ¿De qué estamos hablando? Claro, eso quería preguntarle, profesora, tema de evasión fiscal, un monto aproximado, ¿cómo anda en eso en el país? ¿Y qué pasa que no se recauda? No se recauda
cuando además hay una fuente retenedora del impuesto, no lo devuelve, no lo traspasa a las manos donde debe estar, que es a las manos de el sector público del Estado panameño, y entonces aquí la evasión y la impunidad frente a la evasión es alta. Ese es el sector que está pidiendo, está reclamando que se le quite al pobre para darle al rico, y que quiere llegar a una mesa de discusión con la cual ya se ha establecido una relación de cómo se va a desarrollar el proceso. Eso fue planteado por los sectores que están facilitando el diálogo, y estamos en este momento en un proceso de construir, de revisar, de corregir donde están lo que llamamos los cuellos de batalla, es decir, en esa cadena de comercialización y distribución, en esa cadena en donde los grandes productores son los que afectan al micro, pequeño productor y lo utilizan. Claro. ¿Por qué no se discute el tema impositivo entre micro, pequeño, mediano y gran productor? Al homogeneizar la tasa, quien se ve favorecido es el gran capital. Ese es uno de los problemas que confronta los pequeños productores, los microproductores. ¿Por qué no se toca el tema de los insumos? Aquí se le compra al gran capital, se lo compra el Estado y se lo vende al pequeño y microproductor sin ningún tipo de fomento, de banca de fomento. Entonces, ¿quién es el que carga con el costo de esa producción para favorecer a una empresa agro de gran capital que está vinculada precisamente a los fertilizantes agrícolas, a los insumos agropecuarios? Aquí hay que hablar, llegó el momento de que establezcamos con claridad las reglas sobre el juego. Así es, profesora. Y la población lo que está diciendo es basta de imposición. Así es, profesora Gordón, finalmente, pues quiero también preguntarle, en redes sociales hay videos, extractos de su intervención durante la mesa del diálogo, y por qué no decirlo, quienes sin duda han reconocido el conocimiento en materia de economía, el conocimiento técnico, quizá planteamientos que usted desde hace mucho tiempo ha tenido y que ahora pues se hace visible a través de redes sociales. Pero también hay todo un sinnúmero de comentarios de política económica, de comunismo, de que Panamá quedará como determinado país. ¿Qué dice usted sobre eso? Bueno, lo primero es que aquí se revela, y creo que eso es una campaña impuesta por la información mediática que obedece a los poderes económicos y políticos del país, y que lo que evidencia es un trabajo ideológico que quiere esconder quiénes son los responsables de la pobreza en este país, pero además evidencian ignorancia. Nosotros aquí lo que estamos discutiendo en este momento no es el sistema económico, que es el capitalismo. Estamos discutiendo sobre un modelo económico que sí responde a un sistema. Ese modelo se está discutiendo desde antes de la pandemia a nivel mundial, y los poderes económicos mundiales dicen es un modelo agotado, porque incluso ya no les permite a ellos acumular los márgenes de ganancia que necesitan. ¿Qué estamos planteando nosotros? Sí, un nuevo modelo, una economía para la vida digna. Ellos le quieren llamar a eso comunismo. Parece que el pueblo tenga agua, que el pueblo tenga comida, que tenga vivienda, para los empresarios es comunismo. El capitalismo ha generado en este país que 500.000 personas diariamente se acuesten a dormir sin haber comido. 60% de informalidad laboral, 19.1% de niños desnutridos. Eso es lo que quieren para la población, una población que padece enfermedades crónicas que son evitables, porque aquí se favorece la ganancia y no la economía digna, economía para la vida digna. Entonces, a eso le han llamado comunismo, hacen toda una discusión, un planteamiento que colocan y mandan a sus redes a que tengan el establecimiento sobre ello. Cuando quieran. Hablamos de sistema y hablamos de modelo. Interesante, muy interesante, profesora Maribel Gordón. Muchas gracias por la entrevista, sin duda pues mucha docencia en su planteamiento, y por qué no también
su respuesta a toda esta información sobre este tema tan interesante de la mesa única y los puntos que se abordan en este momento. Gracias por la entrevista, profesora. Pase buenas noches. Saludos. Buenas noches. Detalles de la profesora, economista Maribel Gordón, forma parte del equipo técnico de los distintos gremios. En este momento han analizado principalmente el tema de canasta básica y destacar que hace algunos minutos concluyó el Consejo de Gabinete, aprueban eliminar algunos aranceles de importación de algunos productos. Ya también está listo el proyecto para derogar esta ley de incentivos fiscales que recordemos también causó gran malestar, sobre todo en el sector turístico.